Vamos a ver ahora sistemas de tuberías. Y los casos que vamos a analizar respecto de sistemas de tuberías van a ser 4. Primero, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de tuberías colocadas en serie. Después vamos a ver tuberías en paralelo, después tuberías ramificadas y finalmente vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de redes de tuberías. Tuberías en serie serían las que, a través de un ejemplo, esquematizo aquí. Es cuando uno tiene tuberías con distintas características que están una a continuación de la otra. Pueden ser diferentes características respecto del tamaño, pueden tener tamaños, diámetros distintos, pueden tener rugosidades distintas, pueden tener materiales distintos con los cuales están conformadas. Las características de las tuberías en serie es que el caudal que escurre por cada uno de los tramos de tubería va a ser el mismo, porque vamos a considerar el fluido como incompresible y el escurrimiento como permanente. Entonces el caudal que pasa por esta tubería 1 va a ser igual evidentemente al caudal que pasa por la tubería 2. Y por otro lado, lo que vamos a saber es que la pérdida de energía total es la suma de todas las pérdidas que se nos presentan en la tubería. Tanto pérdidas friccionales, por ejemplo en la tubería 1, que tiene acá una longitud L1, un diámetro 1 y una rugosidad K1, va a tener una determinada pérdida friccional. La tubería 2, que tiene una longitud 2 con un diámetro 2 y una rugosidad 2, también va a tener una pérdida friccional. Y a su vez vamos a tener una pérdida local en la embocadura, por ejemplo, una pérdida local en la desembocadura y también vamos a tener una pérdida local en el ensanchamiento brusco, es decir, acá uno podría plantear la ecuación de Borda, por ejemplo. En definitiva, para una situación como la que uno tendría en este caso, donde entonces sería un caso típico donde se conocen los diámetros de los materiales, las longitudes de las conducciones, los materiales de la tubería, es decir, que puedo determinar cuál es la rugosidad que le corresponde a la tubería y también sé cuál es el fluido que va a escurrir, uno entonces se nos pueden plantear dos problemas. Una, por un lado, es determinar el desnivel, es decir, la pérdida de energía conocido el caudal. El otro es determinar el gasto dado un determinado delta H. Es decir, cuando yo tengo la conducción esta y sé que tengo una determinada pérdida de energía, quiero saber cuál es el caudal que está escurriendo. Son los dos problemas típicos que se nos puede plantear. Ahora, en un caso como el que yo esquematicé acá con dos conducciones, la pérdida de energía, cuando uno desarrolle tanto las ecuaciones de pérdidas friccionales en ambas conducciones como de pérdidas locales, uno puede terminar simplificando la ecuación a una ecuación de este tipo. Por ejemplo, que delta H va a ser igual a la energía cinética en el tramo 1, que es la donde tengo la mayor velocidad, por un cierto coeficiente C sub 0 más F1 por un coeficiente C sub 1 más F2, que son los coeficientes de fricción, F, por un coeficiente C sub 2. Si tuviera 3 tuberías, 4 tuberías, voy a tener más F3 por C sub 3 más F4 por C sub 4. Pero bueno, la ecuación general típica sería una ecuación de este tipo y esta, por ejemplo, sería válida para el esquema que yo indiqué acá abajo. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar el desnivel si conozco el caudal y tengo desarrollado una ecuación de este tipo? Bueno, el primer caso de determinar el desnivel conocido el caudal es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque si yo conozco el caudal y el diámetro, puedo saber cuánto vale la velocidad. Y si yo entonces conozco el diámetro, L, la velocidad, puedo saber cuánto vale C sub 0, C sub 1 y C sub 2. Finalmente nos queda saber cuánto valen los coeficientes de fricción. ¿Con qué determino los coeficientes de fricción? Con el diagrama de Raus. Recuerden que conocí el diámetro y la rugosidad, o sea, yo sé en qué curva D sobre K estoy. Y a su vez, conozco el caudal y conozco el diámetro, conozco la velocidad.
Si conozco la velocidad del diámetro y el fluido que está escurriendo, conozco el número de Reynolds. Entonces tengo el número de Reynolds, el D sobre K para la tubería 1, saco el coeficiente F1 que le corresponde, tengo para la tubería 2 el D sobre K y el Reynolds que le corresponde y saco el coeficiente F2. O sea, utilizando el diagrama de Rous y a partir de la ecuación que uno puede desarrollar, representando, por supuesto, para los tramos friccionales la ecuación de Darcy-Weisbach y para las pérdidas locales la ecuación de pérdida local que vimos recién como un cierto coeficiente K por la energía cinética, uno rápidamente puede resolver el primero de los problemas que se nos plantea. Diferente es cuando nos pide determinar el caudal erogado para un dado delta H. Es decir, en este caso conozco delta H. También voy a conocer C sub 0, C sub 1 y C sub 2. Pero lo que no conozco es ni la velocidad ni los coeficientes de fricción F1 y F2. Y acá se complica un poco la cosa. Porque cuando nosotros habíamos visto tuberías, o teníamos que calcular una tubería simple y uno quería saber el caudal, cuando uno conocía el delta H, trabajaba con Reynolds Ray de F. Ahora, Reynolds Ray de F depende del diámetro y depende de la pérdida de energía. Ahora, yo no sé cuánto es la pérdida de energía que yo tengo en cada uno de los tramos. Yo sé cuál es la pérdida de energía total. Entonces, en este caso, donde tengo distintas conducciones, no puedo aplicar el Reynolds Ray de F. Entonces acá no tengo más alternativa que iterar. Una posibilidad es suponer un cierto coeficiente F1, un cierto coeficiente F2, y entonces, como tengo delta H y supuse F1, F2, C0, C1 y C2, los conozco porque son datos del problema, puedo despejar el valor de la velocidad. Si tengo el valor de la velocidad, entonces ahí sí, ya como conozco los diámetros, puedo calcular los Reynolds. Como tengo el Reynolds y tengo D sobre K, entro y saco un nuevo F1 y un nuevo F2 que reemplazo en la ecuación esta, vuelvo a obtener otro valor de velocidad 1 y así sucesivamente hasta que los F1 de un paso y los F2, perdón, los F1 y F2 de un paso son iguales a los F1 y F2 del paso siguiente. Entonces en ese caso ya tengo cuánto vale la velocidad y por supuesto cuál es el caudal erogado, ¿sí? En términos gráficos, uno podría decir, bueno, en lugar de hacer un proceso iterativo, si uno tiene un pequeño, bueno, una compu a mano, en un Excel uno podría programar directamente que para distintos valores de caudal me vaya calculando el delta H, es decir, si fíjense, si yo tengo el caudal, puedo ir calculando el delta H, que sería el primer tipo de problema, y voy determinando todos los puntos. Entonces una vez que tengo una curva Q delta H, conociendo el delta H, puedo sacar cuál es el valor de caudal. Hasta ahí pudieron ver lo que sería resolver un sistema de tuberías en serie. Cuando uno tiene un sistema de tuberías en paralelo, un caso podría ser el que uno tiene acá. Tiene una conducción que a partir de un cierto punto A, que funciona como un nodo del sistema, se divide en tres tuberías, ¿sí? Una tubería 1, una tubería 2, una tubería 3, que en un punto B se vuelven a unir y entonces pasa a escurrir el caudal Q, que es la suma de lo que pasa por la tubería 1, por la tubería 2 y por la tubería 3. Fíjense que uno no puede tener una energía A diferente para la tubería 1, para la tubería 2 y para la tubería 3. Evidentemente la energía en el extremo aguas arriba, es decir, en este nodo, es única. Y en este nodo también es única. ¿Por qué? Porque uno no puede tener una energía para este, otra energía para este, otra energía para este, y que en el punto final, donde coinciden los tres, tenga energías distintas. La energía en la conducción va a ser una, ¿sí? Para esta conducción que tiene acá, en el extremo de aguas arriba, esta conducción que corresponde al punto B, evidentemente va a haber una energía y es la energía en el punto B. Es decir, que la energía en un nodo, por más que lleguen 4 tuberías como tengo acá, va a ser única.
y en A lo mismo. Entonces, si la energía en A va a ser única y la energía B es única, la pérdida de energía por las tres conducciones que yo he representado acá tiene que ser la misma. J entre A y B por la tubería 1 tiene que ser igual a la pérdida de energía que se produce en la tubería 2 y tiene que ser igual a la pérdida de energía que se produce en la tubería 3. Y por otro lado, yo sé que el caudal total, que acá está esquematizado como Q, tiene que ser la suma de Q1 más Q2 más Q3. Esas entonces serían las condiciones de mi problema. Ahora, ¿qué problemas se nos pueden plantear en un sistema de tuberías en paralelo como el que está representado acá? Bueno, uno puede ser determinar el caudal total, conocido la pérdida JAB. Entonces, yo tengo conocida la pérdida JAB. ¿Cómo les parece a ustedes que pueden actuar? Bueno, acá lo que uno puede hacer, si el dato es ese, uno en el diagrama de Raus ingresa con Reynolds raíz de F, porque fíjense que acá uno tiene una tubería de características únicas. Vamos a suponer que acá el diámetro se mantiene constante, no es, por más que acá parece que están diferentes, vamos a asumir como que el diámetro es único para esta conducción, y que las pérdidas locales que eventualmente se nos puedan plantear en estas curvas, uno las esquematiza a través de una longitud equivalente, es decir, que la longitud de L1 tiene en cuenta las pérdidas locales, con lo cual uno es como si tuviera una tubería de características únicas de una determinada longitud para el tramo en correspondencia con la tubería 1. Entonces, conociendo J, conociendo el diámetro, conociendo el material, uno conoce D sobre K y puede calcular Reynolds raíz de F para la tubería 1. Entonces ahí saco el coeficiente de fricción y entonces con la ecuación de Darcy-Weisbach despejo el caudal que escurre por la conducción 1. Lo mismo puedo hacer para la conducción 2 y saco el caudal Q2 y lo mismo puedo hacer para la conducción 3 con el Reynolds raíz de F que le corresponda a esa conducción y entonces tengo Q1, Q2, Q3, lo sumo y tengo el caudal total. Solucionamos este problema. Ahora, ¿qué pasa si me pide determinar la distribución del gasto y la pérdida de carga? Es decir, que yo no sé cuánto vale JAB, ni sé cuánto escurre por cada una de estas tuberías, pero ahora lo que conozco es el caudal QT o el caudal total. Bueno, ¿cómo procedemos? Acá no nos queda otra alternativa que también hacer un proceso iterativo. Entonces uno, viendo en primera instancia las dimensiones de las conducciones, las longitudes, uno puede decir, bueno, un cierto porcentaje de ese caudal total va a pasar por la conducción 1, por ejemplo. Entonces uno puede decir, bueno, el 40% del caudal total va por la conducción Q1. Digo como ejemplo, uno puede tomar el que corresponda o el que le parezca de acuerdo a los diámetros y las longitudes. Entonces, una vez que tengo el caudal que va por la conducción 1, yo lo que puedo determinar es la pérdida de energía. Utilizando, como sé supuse el caudal 1, puedo calcular, conociendo el diámetro, cuál es la velocidad de ese escurrimiento por esa tubería 1. Con la velocidad y el diámetro puedo calcular el Reynolds y con D sobre K y el Reynolds, con el diagrama de Raus, puedo determinar el coeficiente de fricción. Y si conozco el caudal y el coeficiente de fricción, puedo determinar la pérdida de carga. Entonces, con el caudal que supuse, por ejemplo Q1, yo ahora puedo saber cuál es la pérdida de carga entre A y B. Si tengo la pérdida de carga entre A y B, como en el problema anterior, yo podría determinar entonces cuál es el caudal que escurre por esta tubería y el caudal que escurre por esta tubería. Entonces, supuse Q1 y calculo con D sobre K y Reynolds raíz de F para la tubería 2 y para la tubería 3 los correspondientes coeficientes de fricción y los correspondientes caudales después con la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces tengo Q1, Q2 y Q3. Los sumo y me fijo si son iguales al caudal total o hay una diferencia. Normalmente, en el primer paso de cálculo va a haber una diferencia. Entonces lo que hago es, si la suma de los tres es superior al caudal que escurre por la tubería de llegada, o sea, a QT,
lo que voy a tener que hacer es un nuevo paso de cálculo, suponiendo un caudal algo menor al que había supuesto en primera instancia. Si la suma de los tres me da menos que el caudal total, entonces voy a tener que hacer de nuevo un cálculo con un caudal algo mayor al que supuse en primera instancia. Y eso, bueno, uno puede hacer un proceso iterativo que rápidamente va a ser convergente. Esa sería, por ejemplo, la forma de resolver un caso de tuberías en paralelo. Desde el punto de vista gráfico, uno podría determinar una ley QJ, es decir, caudal pérdida de carga, para la tubería 1, para la tubería 2, para la tubería 3. Entonces uno sabe que las pérdidas de energía siempre van a ser iguales porque el punto A y el punto B es coincidente en las tres tuberías. Entonces uno podría sumar los caudales. Entonces uno termina teniendo una ley del caudal total. Si yo conozco la ley del caudal total, uno entonces, entrando con la pérdida de energía a la curva total, puede determinar el caudal total que escurre, o con el caudal total uno puede determinar la pérdida de energía y los caudales Q1, Q2 y Q3 que le corresponden a cada una de las conducciones. Evidentemente, cualquiera de las formas de cálculo uno las puede programar y rápidamente puede resolver un problema de este tipo. Veamos ahora cómo interpretar y resolver el caso de tuberías ramificadas. Tuberías ramificadas es cuando tenemos varias tuberías que llegan a un punto. El caso más sencillo que uno puede utilizar para entender puede ser tres depósitos que están conectados entre sí a través de tuberías, donde dos tuberías llegan a un punto y sale una tercera tubería que va al tercero de los depósitos. Ahora, a priori, uno no sabe uno sabe que de la tubería del depósito 1 va a escurrir agua hacia el nodo A. Y también sabe que de A va a escurrir agua al depósito 3. Ahora, a priori lo que uno no sabe es si en esta conducción va a haber flujo en la dirección desde el depósito A o si va a haber flujo de A al depósito. ¿Eso de qué va a depender? De cuánto sea la energía que yo tengo en el punto A. Si la energía está por encima del nivel del depósito 2, evidentemente vamos a tener flujo de A hacia el depósito. Si yo tengo que la energía en el punto A está por debajo del nivel del depósito, evidentemente vamos a tener que escurre fluido desde el depósito hacia el punto. En un caso como este, vamos a tener que el caudal que escurre por la tubería 3 es igual a la suma del caudal que escurre por la tubería 1 más el que escurre por la tubería 2. Pero puede haber casos donde el caudal que escurre por la tubería 1 va a ser igual a la suma de lo que escurre por la tubería 2 más la tubería 3. ¿Cómo resolver un caso como este? Bueno, yo, si no conozco el valor de la energía en el nodo A, que evidentemente es lo que normalmente no conozco, uno supone un valor de energía en A. Entonces, si uno supone el valor de energía en A, uno puede calcular la pérdida de energía que tiene entre el embalse 1 y A, puede calcular la pérdida de energía que tiene entre el embalse 2 y A, y puede calcular la pérdida de energía que uno tiene entre A y el embalse 3. Si conozco las pérdidas de energía y conozco las características de la tubería, ¿qué es lo que tengo que calcular? El caudal. Entonces, ahí sí, en cada una de estas conducciones puedo calcular el caudal utilizando el diagrama de Raus, por ejemplo, calculando Reynolds raíz de F y D sobre K, con lo cual determino los coeficientes de fricción, determino con la ecuación de Darcy-Weisbach el caudal, y entonces ahí sí puedo ver si efectivamente lo que entra al nodo es igual a lo que sale. Si el balance es igual a 0, es decir, lo que entra es igual a lo que sale, quiere decir que la suposición de energía en A que yo consideré era correcta. Si lo que entra
es más que lo que sale, evidentemente tengo que considerar un valor de energía en el nodo A algo mayor, y si fuese menor lo que entra a lo que sale, voy a tener que tomar un valor de energía en A menor al que supuse en primera instancia. Ahora, en un caso como este, donde yo, recuerden, tenía las líneas negras y vamos a suponer que esa era la condición de funcionamiento, si uno interpone una bomba, que evidentemente va a haber una ley altura caudal de la bomba, que se adecúa a una determinada condición, evidentemente para el caudal que esté escurriendo por esta tubería va a tener una altura que bombea H sub B la bomba, entonces vamos a tener una energía mayor y probablemente en un caso como el que tenía originalmente, donde tenía fluido que iba de 1 y de 2 hacia 3, al poner una bomba cambiamos la condición de energía en el nodo que une las tres conducciones y evidentemente ahora desde el nodo, desde el embalse 1 va a ir agua hacia el embalse 2 y hacia el embalse 3. O sea que para cada condición de escurrimiento, trabajando con las herramientas que hemos visto en estas dos clases y utilizando el diagrama de Raus, eventualmente haciendo un proceso iterativo uno puede resolver cualquier tipo de problema. Por último, nos queda el tema de redes de tuberías. Y este es el tema quizás un poco más complejo porque, bueno, acá el escurrimiento en cada una de estas conducciones puede estar influenciado por por lo que pasa en todo el sistema. Lo que tenemos que tener en claro acá es que entre dos puntos cualquiera, por ejemplo entre A y B, la pérdida de energía del escurrimiento que va por acá va a tener que ser la misma que el escurrimiento que viene por acá. Y si uno toma un aro cerrado, evidentemente la pérdida de energía total en todo el sistema tiene que anularse. A lo que voy es que la pérdida de la carga va a ser la misma para distintos recorridos, cualquiera sean esos recorridos entre dos puntos de nuestro sistema. Esa es la primera de las condiciones. La segunda es que en cualquiera de los nodos de nuestra red de tuberías, el caudal que entra a un nodo tiene que ser igual al que sale. Eso es por conservación de la masa, y eso también no queda ninguna duda. Y por último, es que en cada una de las tuberías, con el caudal que esté escurriendo, tiene que satisfacerse la ecuación de Darcy-Weisbach o una condición equivalente que exprese la relación entre pérdidas de energía y caudal en tuberías. ¿Sí? Entonces, con esas tres condiciones, uno puede, con las herramientas que ya tenemos y con procesos iterativos, resolver el problema. En el apunte tienen todo un trabajo bastante complejo, pero hoy, para resolver redes de tubería, normalmente van a contar con programas. No es que en forma manual van a tener que resolver hoy redes de tuberías. Entonces hay modelos numéricos que ya resuelven las redes de tuberías, teniendo en cuenta, por un lado, estos tres conceptos que expresamos acá, y por supuesto todo lo que tiene que ver con pérdidas locales y también con pérdidas friccionales y toda la interpretación de los coeficientes de fricción para los distintos tipos de comportamiento hidráulico que puede tener una tubería, es decir, comportamiento como hidráulicamente liso, como de transición o rugoso viscoso o como rugoso puro. Por supuesto también si hubiera escurrimiento laminar también los modelos lo pueden resolver, pero normalmente en este tipo de conducciones, y si es agua lo que está escurriendo, van a tener escurrimiento turbulento. Por último, como una diapositiva final, les muestro un esquema de un sistema de tuberías que uno puede resolver con modelos numéricos. Hoy por hoy los modelos numéricos, por un lado, interpretan el funcionamiento de las tuberías a presión, por ejemplo, lo que puede estar acá, esto que está en azul son desagües pluviales, que en este caso, para esta condición donde hay inundación en las calles, lo verde son las calles, pueden ver cómo representa el escurrimiento en conductos y en calles, ¿sí?
Bueno, en definitiva, cuando uno tiene un sistema complejo, no es que en forma manual uno va a tener que analizar todo, sino que después hay herramientas de cálculo que le van a simplificar la vida. Ahora, para utilizar las herramientas de cálculo y para ver que después los resultados sean coherentes y sean razonables, uno evidentemente tiene que tener y conocer los conceptos por los cuales o cómo los sistemas de cálculo hacen los cálculos. Y para eso es que vimos tanto la clase pasada, todo lo que tiene que ver con interpretar los distintos tipos de funcionamiento y cómo son las pérdidas de energía friccionales, y la clase de hoy donde vimos las pérdidas de energía locales y los sistemas de tubería.